Bueno, hermanos, vamos a oír la palabra del Señor, esa palabra maravillosa que siempre nos hace tanta falta, ¿verdad? Nos acostumbramos a oír la palabra de Dios y cómo nos hace de falta esa palabra. Estaba yo pensando en cómo actúa Dios, cómo actúa Dios. Muchas veces nosotros medimos a Dios con instrumentos o argumentos humanos, como la lógica, como la razón, y creemos que Dios está confinado al tiempo y al espacio o a los métodos que normalmente usa y conoce el hombre. Pero es bueno saber que Dios vive y es de otra dimensión inimaginable para la mente del hombre. Por ello, sus métodos y sus procedimientos siempre serán de su exclusiva voluntad y para nosotros serán siempre una sorpresa. Así que Dios no actúa como yo quiero o pienso. Él es soberano y todopoderoso. Vamos a hablar un poquito hoy de las cosas anormales que Dios hace. Anormales para nosotros, para Él normales perfectamente. El Dios de las anormalidades. Tengo la Biblia aquí en mis manos, en Isaías 28:21. Ahí ese texto dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Oiga eso, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Vamos a hablar del Dios de las anormalidades. Pero antes de abrir la palabra del Señor y dejar que la palabra fluya, ¿por qué no abrimos el corazón al Señor? No sé, hermano, tú que estás ahí, yo sé que al frente de esa pantalla hay familias enteras cómodamente sentadas. ¿No será posible, hermano, que te pongas de pie un momentito? Permíteme, excúsame que sea un poquito atrevido y que me meta hasta tu casa, pero póngase de pie un momentito. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la iglesia, en el templo, y levantemos las manos, amén, y pidámosle a Dios que nos ayude a volver al templo. Les cuento algo, hermano. Desde ayer estuve un poquito nostálgico porque estuve en la iglesia y mientras los hermanos preparaban los mercados, había una imagen en el televisor de un culto muy lindo, un culto pentecostal hermoso. Y créame que me sentí mal, añorando volver a la iglesia, añorando los cultos presenciales, añorando ver a la gente danzando, saltando, predicando. Me dio verdad nostalgia ayer. Seguramente que pasé un poquitico triste toda la tarde ayer. Pero bueno, vamos a invocar el nombre de Jesús y al menos su palabra hoy está con nosotros. Levante sus manos al cielo y clamemos a Dios que Él nos bendiga. Padre eterno, en esta preciosa mañana yo te doy gracias por darme la oportunidad de estar en tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor, por poder oír tu voz, que es hermosa, tu palabra, que es preciosa. Aquí hay un pueblo grande, Señor, sentado a la mesa, esperando que tu palabra caiga sobre la vida nuestra y nos bendiga. Oh Señor, úsame poderosamente, te lo ruego. Que esta palabra haga maravillas, Señor, como siempre lo hace. Dependemos de tu bendición, Señor, y de tu palabra preciosa. Bendice a cada hermano y hermana en sus hogares. Ahí donde están cada uno oyendo este mensaje, Señor, que esta palabra impacte sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Usted por qué no le da un abracito a su esposa que la tiene ahí al lado, a sus hijos? Denles un abracito. Amén. Dele un beso a su madre si la tiene al lado, a su papá. Es un día especial. Y después de hacerlo, tome asiento y vamos a oír la voz de Dios. El Dios de las anormalidades. Qué bueno aprender a conocer a Dios. Qué bueno entender a Dios. Qué bueno saber cómo Dios actúa. Aquí dice que el Señor se levantará para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. En otras versiones de la Biblia dice para hacer su insólita tarea. Y en otra versión dice para hacer su obra misteriosa. Y leyendo más versiones encontré que dice en otra para hacer su exótico trabajo o su extraña acción, su extraordinaria obra, su extraño trabajo. Uno a veces, hermano, cree que Dios es como uno. No, nada más equivocado que eso. Dios un día sí se hizo como usted y como yo. Un día Dios sí se metió en carne y fue como uno de nosotros. Se humanó. Pero era para hacer su obra de salvación, su redención. Lo hizo para ir hasta el Calvario, para derramar su sangre, y lo hizo para que tú y yo fuéramos salvos. Pero en el fondo, Dios no es como nosotros. Realmente Dios no es como nosotros. Él es diferente. Él es de otra dimensión. Él es el creador. Nosotros las criaturas. Con esta mente tan pequeñita que tenemos nosotros, no alcanzamos ni a imaginarnos un céntimo de lo que es Dios. Eso se nos escapa de la mente. Por eso es que uno a veces ve las cosas tan difíciles, porque uno ve las cosas a su manera, humanamente hablando, y es normal. Pero Dios, al Dios que tú le temes, el Dios al que yo le sirvo, ese es un Dios muy grande, muy grande, muy grande. Dios, el que yo predico, es un Dios que hace rarezas, que hace cosas que parecen irregulares. A veces hasta parecen cosas absurdas o ilógicas o irrazonables. Las cosas que Dios hace a veces son paradojas. Son como fenomenales. Cosas nadie las había sospechado y así las hace Dios. Uno a veces oye testimonios y encuentra cómo Dios hace cosas que son hasta curiosas. Que si a Dios le toca alterar el curso natural de la naturaleza, lo hace, pero es capaz de hacerlo todo. Muchas veces las cosas que Dios hace son hasta contrasentido. Son prodigios, son portentos, son milagros. Son cosas que la razón no las explica. Por ejemplo, una sanidad divina, que es lo más cercano que uno ve. Los médicos eso no lo creen. Y ni modo que lo crean, porque es que ellos tienen que creerlo es con la razón y la lógica y los milagros y las cosas de Dios. No se creen con la razón o la lógica, sino con la fe. La vista en las cosas de Dios no tiene sentido, no vale. Aquí todo es por fe. Pues bien, no siempre las cosas que Dios hace son entendibles, pero cuando se trata de bendecir a su pueblo, Dios acude a métodos y a acciones que el hombre tal vez nunca se había imaginado.
actos que nos dejan sorprendidos y que nos muestran no solo el poder de Dios, sino su grande amor para con nosotros. Por eso es un error que tú le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No tienes que decirle a Dios cómo tiene que actuar ni enseñarle el camino, nada. Tú lo único que tienes que hacer es exponer delante de Dios tus necesidades y dejar que Dios actúe, que Dios obre como Él sabe hacerlo. Así que no pretendas enseñarle a Dios nada. No le enseñes nunca nada a Dios. Déjalo que Él sabe cómo lo hace. Es que Él es el Dios que todo lo hace. Vamos a mirar unos ejemplos bíblicos para que tú entiendas cuál es el Dios que tenemos, el Dios de las anormalidades. Por ejemplo, Él es el Dios que provee. Lo normal, ¿qué es lo normal? Que la comida brote de la tierra. Eso es lo normal, eso es lo que usted y yo siempre hemos visto. ¿De dónde sale la comida? ¿De la tierra o de las aguas? Pero del cielo, de las nubes nunca cae comida. Pero el día que había un ejército, un pueblo entero en un desierto, uno diría, pues lo normal es que Dios hubiese hecho crecer plantas en el desierto y que hubiesen cosechas y frutas y demás, pero no. El Señor siempre hace su obra y la hace extraña. Por eso fue que en vez de que crecieran las plantas en el desierto, cayó maná del cielo. Es decir, la bendición y el sustento del Señor viene de donde uno menos lo imagina. ¿Qué iba a imaginar Israel en el desierto que la comida le iba a caer del cielo? Nunca, eso ni se les ocurrió. Por eso, hermano, cuando tú necesites a ese Dios que provee, no mires las fuentes de donde tú siempre sabes que vendrá el sustento, porque por lo regular Dios no obra por ahí. Dios siempre hace lo anormal. De donde uno menos se imagina, por ahí viene la bendición. Así siempre actúa Dios, ya lo hemos conocido. Por ejemplo, cuando tú estás en un momento sin salida, porque la vida es así, hermano, uno a veces se siente en un callejón sin salida, contra la espada y la pared, sin saber cómo actuar, cómo moverse. Intenta uno desesperarse, angustiarse, porque no ve salida por ningún lado. Pero Dios sabe por dónde está la salida. Y solo se le ocurre a Él eso. A mí nunca se me olvida eso, texto de la Biblia, cuando muestra a Israel que va saliendo de Egipto y cuando encuentran un inmenso mar rojo, escuchan el galopeo de los cascos de los caballos del faraón que viene y se siente temor, se siente susto y hay clamor a Dios. Pero no. Dios abre camino por donde tú menos te puedes imaginar. Dios abre camino en el mar. Aleluya. Él abre camino en el mar. Ayer estaba escuchando precisamente una canción que habla así. Él abre camino. Él va abriendo el camino. ¿Por dónde? Ni idea. Pero que Él abre el camino, lo abre. Totalmente, hermano. Así que la liberación que el Señor provee siempre es segura y no importa la clase de problemas que tengamos. Grábate eso, métete eso aquí en tu entrecejo, en la cabeza, en el corazón. Dios te dará la salida por donde sea. Él, si tiene que abrir camino en el mar, lo abre, que eso no existe.
Pero es que, hermano, en Dios las cosas no tienen que existir. Él las hace, Él las crea, Él las diseña. Así es el Dios al que tú y yo estamos adorando. Él te da la salida. Yo no sé en qué condición estés ahora, no sé por dónde estás pasando, si es un asunto de enfermedad, si es un asunto de economía, si es un asunto laboral, si es un asunto empresarial, es un asunto sentimental. Yo no tengo ni la más mínima idea, pero lo que sí te aseguro, hermano, no me preguntes a mí por dónde es la salida, pero Dios la tiene. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte aferrado a la mano de Dios, y cuando eso hagas y aprendas, Él dará siempre la salida. Él abre camino, Él abre camino. Acuérdate de eso, hermano. Él abre camino. Y cuando estés así frente al mar y sientas el galopeo de los caballos atrás, acuérdate de eso y dile: Señor, abre camino, abre camino. Y esté atento que por donde menos lo imagines, por ahí se abrirá el sendero. A su nombre, gloria. A su nombre, la gloria. Aleluya. Estaba mirando, hermano, aquí otro caso que Dios hace habitar en familia al estéril. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Un Dios que hace habitar en familia. Lo normal es que una mujer dé a luz en tiempo de fertilidad. Pero llega un momento en que no, ese vientre ya no concibe, ya no hay manera de fecundar, ya no hay esperanza. Pero Sara, que era un vientre viejo que no concibía, Abraham, un hombre ya viejo que no engendraba, se encuentran con el Dios de las anormalidades, que hace cosas espectaculares, cosas que el mundo las descarta, pero en Dios tienen validez. Por eso la promesa de bendición para nuestras familias es un hecho, aunque por momentos creamos que ya es imposible. Eso es verdad. Uno a veces, hermano querido, está lleno de miedos y de sustos y cree que ya no hay forma, que ya no hay la bendición que anhelamos. Pero no te preocupes, que Dios de alguna manera, Él cumplirá sus promesas y tu familia y mi familia serán bendecidas enormemente. Lo que hay que hacer es esperar en Él siempre. A su nombre sea la gloria. Con tu esposa, con tu esposo, tus padres o tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, Dios obrará. Tenlo por seguro. Lo único que tú tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios y nunca te salgas de ese círculo de su voluntad, porque ahí es donde Dios actúa, donde Dios hace la obra. Si a Dios le toca invertir lo que es habitual, lo invierte. No te preocupes por eso, hermano. Uno a veces dice: no, eso es imposible, eso Dios no lo puede hacer, ya eso está definido, eso no hay manera. Para ti no hay manera, para Dios siempre la hay. Y si no la hay, Él la hace. ¿Qué es lo normal, hermano? Acuérdate que te estoy predicando hoy del Dios de las anormalidades. ¿Qué es lo normal? Que el agua baje de las montañas, que baje el arroyo y que tú abajo recojas el agua que viene hermosa, linda desde arriba. Pero en el Señor, el agua no tiene que venir de las montañas como es lo normal. Si Él la tiene que sacar de una roca la saca, pero que te quita la sed, te la quita. Eso es lo que uno tiene que aprender, hermano. Ese es el Dios que yo te tengo que predicar. Yo no te puedo decir que tú estás jugando aquí
a tener una religión X o Y, a ser un religioso más, lleno de mitos, de ceremonias y de cosas de esas. No, 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 no. Lo nuestro es una relación muy fuerte con un Dios demasiado grande al que todavía nos falta conocer muchísimo para saber lo privilegiados que somos. Tener este Dios tan grande, hermano, esto es más grande, más maravilloso que cualquier otra cosa. Por eso te digo, a veces creemos que no hay alternativas, pero antes de fallecer, Dios hace lo inimaginable. ¿A quién se le va a ocurrir que de una roca salga agua? Eso es absurdo. Eso es irrazonable. Eso es ilógico. Eso sería un fenomenal. Pero es que estamos hablando de un Dios fenomenal. Estamos hablando de un Dios que hace su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Hay que creer que Dios es capaz de hacer lo que Él siempre quiere hacer. Es que, hermano, si a Dios le toca actuar a la inversa, lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué problema tiene Dios para actuar a la inversa? Es que Dios no tiene ni derecho, ni reversa, ni norte, ni sur, ni oriente, ni occidente, nada. A Dios nada de eso lo detiene, ni lo para, nada. Dios no está sometido a las leyes naturales. Él es la ley de la naturaleza. Así que Dios, si Él quiere invertir las cosas, las invierte perfectamente. Allá hubo en Israel un tiempo en que estaban discutiendo sobre el liderazgo y desearon que Dios mostrara quién fuera el líder, a quién respaldaba a Él. Hermano, y Dios inventa unas cosas que solo se le ocurren a Él. Mandó a meter las varas, una de cada tribu, en la urna, allá donde la presencia de Dios se dejaba sentir. Y al día siguiente fueron a buscarlas. Y sorpresa, hermano, porque lo de Dios siempre es una sorpresa. Todas las varas estaban secas, igual como las pusieron estaban, porque es que, hermano, una vara seca, un bordón, un pedazo de madera que hace tiempísimo lo cortaron de un árbol, eso está seco, reseco, eso a veces era hasta como macana, ¿no? Y una vara de esas está muerta hace mucho tiempo. Así que una vara de esas se vuelva verde, eso es absurdo, ilógico, casi que irreal. Pero Dios es así. El Dios que yo te estoy predicando esta mañana es el Dios de las anormalidades. No se te olvide nunca eso, nunca. Fueron a buscar las varas y encontraron una sorpresa inmensa. La vara de Aarón, que era un bordón, hermano, un bastón seco, lo encontraron verde. Verde quiere decir jugoso, con la savia metida por dentro, que si lo cortaban dejaba salir la savia. ¿De dónde le volvió a salir eso? Otra vez cubierto con su membrana natural, le salieron ramas, le salieron hojas, le salieron flores y le salieron frutos. Uno ve eso, hermano, y dice, Dios mío, ¿y esto cómo fue? ¿Quién lo puede explicar? Nadie, hermano. Las obras extrañas de Dios no las explica nadie. No hay un cerebro con la capacidad suficiente de explicar cómo es que Dios hace esas obras extrañas, esas operaciones curiosas. Eso solo lo hace Dios. Por eso, hermano, ¿qué le queda grande a Dios?
¿Qué le queda grande a Dios? Yo te quiero exhortar esta mañana para que entiendas que Dios es capaz de hacerlo todo, todo, no le pongas a Dios barreras de nada, no hay dificultad que no se solucione, como cantamos muchas veces. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es estar tranquilos. Desestrésate, libérate, tranquilízate, que tu problema tiene solución. Si me dices a mí, pues yo te diré, hermano, oremos, porque yo qué voy a hacer si yo soy impotente. Yo no puedo hacer nada. Allá fueron a buscar al siervo de Dios porque el militar aquel, el general sirio aquel, estaba leproso. Y cuando llegaron a buscar al profeta, el profeta dijo, ¿y yo soy Dios? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Yo qué voy a hacer? No, es que te lo trajeron a ti, ahí está afuera y te está buscando a ti para que le soluciones una lepra que tiene. El profeta de una vez dijo, ¿y yo? ¿Yo acaso soy Dios? Yo no tengo nada que hacer ahí, nada. Él no me tiene que buscar a mí, él tiene que buscar es a Dios. Ah, no, pero ya él vino hasta aquí, de por allá de un país lejano, vino a buscarte a ti que eres el profeta. Y yo, no. Están equivocados, a mí no me tienen que buscar, busque a Dios. Vaya, dígale que se meta en el río Jordán y que se zambulla 7 veces allá y espere que Dios actúe. Y cuando fueron a decirle eso al general, ¿cómo le pareció? Absurdo. Absurdo desde toda. Ahí no hay nada más absurdo que eso. Por eso fue que él de una vez dijo, no. Yo venir de un país lejano a meterme aquí en este río que está sucio. Así se me va a quitar mi lepra. Me hubiera quedado en uno de los ríos de mi pueblo que son más lindos que este. Así que le pareció ilógico, irrazonable, absurdo lo que tenía que hacer. Pero alguien le dijo, oye, y si te hubieran mandado a hacer algo más difícil, ¿no lo harías? Hágaslo. Y él se metió al río a hacer lo absurdo, a hacer lo irrazonable, a hacer lo que era un contrasentido, lo que no tenía ninguna explicación humana. Una lepra que le carcomía su cuerpo se iba a quitar con meterse a un río. Pero no era meterse a un río, era obedecerle a Dios, que eso es lo que uno tiene que hacer. El asunto no es meterse al río, y no fue el Jordán el que le limpió la lepra, fue el Dios al que él le obedeció. Porque, hermano, yo lo he dicho 1 y 1000 veces, no solo hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios y hay que hacer lo que Dios manda. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Así lo que Dios me mande parezca tan ilógico, pero si yo aprendo a obedecerle a Dios, las cosas funcionan. Y salió el hombre del río. La 7ª vez se miró su piel y la tenía perfecta. La tenía perfecta, como la piel de un niño. Alabado sea Dios, hermano. Qué lindo es conocer un Dios tan grande. Es que usted y yo tenemos un privilegio enorme, enorme, hermano. Yo quiero llamarte la atención esta mañana para que entiendas qué clase de Dios es el que tú le sirves, el que tú alabas. Este Dios de nosotros no es como los dioses que el mundo tiene allá. Este Dios de nosotros es un Dios inimaginable, inmarcesible, insondable, poderoso, más grande que el universo, hermano. Usted y yo
Le hemos entregado la vida a un Dios tan enormemente grande que es capaz de tener a todas las naciones en la palma de su mano, en el hueco de la palma de su mano, ahí mete a todas las naciones. No hemos conocido a un Dios pequeño, el Dios de nosotros es grandísimo, es el Dios de las anormalidades. Es un Dios que, como dijeron un día, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Aún el mar y el viento le obedecen, porque al mar le mandó que se aquietara y se aquietó. Y a los vientos los detuvo y se detuvieron. Ese es el Dios al que tú sirves. Ese es el Dios al que tú honras. Ese es el Dios al que tú le obedeces. Ese es el Dios que bendice la vida tuya. Ese es el Dios al que tú te le arrodillas, al que le levantas las manos. Ese es el Dios que te llena con el Espíritu Santo y que te pone a hablar en otras lenguas. Ese es el Dios al que tú le cantas. Por eso cada que hagas algo, hazlo bien, porque tienes a un Dios demasiado grande delante de ti. Hay que entender a ese Dios maravilloso. Entiende ese Dios que no es una cosa cualquiera, hermano. El Dios que tú y yo adoramos es más grande que el universo y se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Ámalo, 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 adóralo, sírvelo, glorifícalo, exáltalo, porque es un Dios muy grande y hermoso que te ama con amor eterno. Ese Dios es capaz, hermano, de detener el sol y la luna y las estrellas. Si hay que hacerlo, lo hace porque ya lo ha hecho. Allá estaba el ejército peleando y era necesario que se alargara el día para poder terminar la batalla en victoria. Y ese día Dios le dio la orden a un hombre para que fuera capaz de señalar al cielo y detener el sol y la luna. Y dice la Biblia que este hombre se paró y miró el sol y la luna y le dijo: detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Aleluya. Y eso hizo, hermano, que el día se alargara e Israel prevaleciera sobre sus enemigos. No te dé temor pedirle a Dios lo que sea. No te dé temor a Dios de nada, de nada. No te asustes con absolutamente nada. Puede ser tu peor enfermedad, puede ser tu peor problema, puede ser una bancarrota terrible, puede ser el acabose total. Pero el Dios que tú tienes en tu corazón es un Dios demasiado grande. Y escúchame que te lo digo en el nombre de Jesús. Si Él tiene que parar el sol, lo para. Si Él tiene que detener la luna, la detiene. Si Él tiene que alargar el día, lo alarga. Pero ese Dios al que tú alabas es demasiado grande. Muy grande, hermano. Mucho, mucho que Él nos ayude a comprender la magnitud de su grandeza. Aleluya. Por eso el día que estemos en la eternidad, nos vamos a sorprender de ver un Dios tan inmenso. Aleluya. Y yo creo que de alguna manera, lo digo en el buen sentido de la palabra, cuando estemos en el cielo, nos vamos a lamentar de no haber podido hacer cosas más grandes cuando estábamos aquí. Porque aquí tenemos un desconocimiento de Dios enorme. Si conociéramos a Dios, aleluya, cuántas cosas pudiéramos hacer. Si conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, se le dijo un día a Jerusalén. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva para que no tengas sed y no vuelvas aquí a sacarla. Oh, hermano, si uno al menos conociera un poco más a Dios, ¿cómo sería diferente nuestra vida? ¿Cómo sería de distinto nuestro cristianismo? ¿Cómo sería de diferente nuestra manera de vivir el evangelio?
¿Cómo sería de distinta la manera de servirle a Dios, hermano? ¿Cómo fuera de distinto todo si lográramos conocer a ese Dios tan grande, el Dios de las anormalidades? Vea, hermano, ese Dios al que tú y yo adoramos, si Él tiene que parar el tiempo, lo para. Es más, si tiene que regresar el tiempo, lo regresa. Hay un texto en la Biblia, en Isaías 38, que habla de un hombre, dice la Biblia, al que Dios le respondió una petición. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Eso es anormal, eso no tiene lógica. En aquellos tiempos los relojes eran relojes de sol, de sombra. Era una plataforma por lo regular redonda, en la mitad una especie de triángulo puesto en un sitio, y en la medida que el sol va volteando, la sombra va girando sobre esa plataforma. Y esa girar de la sombra, eso era todos los días, la misma sombra, la misma velocidad, el mismo tiempo, y la sombra da la vuelta, y esos eran los relojes antiguos. Pero ¿sabe usted, hermano, qué hizo Dios un día? ¿Qué hizo un día Dios con el reloj de Acaz? Léelo en el capítulo 38 de Isaías, donde dice la Biblia que él volvió el reloj de Acaz 10 grados atrás. Pide la explicación de eso a un científico, dile al científico más grande que tú conozcas. Pregúntale al buscador de internet más fuerte que haya. Métete a la biblioteca más poderosa que haya, al hombre de ciencia más grande, y dile, explícame si en un reloj de sol la sombra, en vez de avanzar como siempre lo hace, se puede regresar. Pregúntale a ver si eso se puede hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? Se va a reír de ti. Se va a reír de ti. Porque de una vez va a decir, estás loco, te estás enloqueciendo, y eso, ¿qué te está pasando? ¿Y de dónde te salió esa idea tan absurda? ¿Cómo así que la sombra se te va a devolver? Pues déjalo que se ría, aleluya, déjalo que se ría. Pero eso lo hizo Dios un día. Eso lo hizo Dios un día. Eso quiere decir, hermano, que hasta nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y el propósito de Dios es total en la vida nuestra. Por eso uno no debiera preocuparse por tantas cosas. A veces uno está lleno de ansiedades, se toma la vida tan en serio, se llena de sustos, de miedos. Está uno toda hora preocupado, estresado, y ¿yo qué voy a hacer? Nada, no hagas nada, tranquilo. Deja que Dios haga, eso sí, sé fiel a Dios. Lo único que a ti te tiene que estresar es ser fiel a Dios. Es lo único por lo que te tienes que preocupar es por ser fiel a Dios, por caminar como tiene que ser, es por vivir el evangelio en dignidad. Lo único que te tiene que preocupar es agradarle a Dios, es lo único que tienes que hacer, obedecer. Obedécele a Dios y deja que Dios haga su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. No te pongas a afligirte con nada. Déjale a Dios que todo en Dios funciona. Alabado sea Dios. Hermano, lo normal es que los vivos se mueran, pero no es normal que los muertos vivan. Pero para Dios, lo uno y lo otro es igual. Para Dios es lo mismo crear un alma nueva, crear un ser humano nuevo, que devolverle la vida a un muerto. Eso Dios lo hace, hermano, con toda su naturalidad. A nosotros sí se nos complica todo, ¿verdad? A nosotros todo se nos complica. A Dios no, a Dios no.
Si uno pudiera conocer a Dios más, ay, hermanos, si viviéramos más tranquilos. Si nosotros lográramos conocer más a ese Dios al que tú alabas, yo creo que la vida nuestra sería mucho mejor. La paz, la calma, la tranquilidad. Sería, hermano, una vida tan linda. Eso fue lo que Él prometió. Por eso cuando la Biblia dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él sabe por qué lo dice. Y cuando el salmista dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias, él sabía a qué Dios se estaba refiriendo. Por eso, hermano, cada que tú estás lleno de angustias y de ansiedades, déjame preguntarte cuál es el Dios que tú tienes. ¿Qué clase de Dios tienes tú? Dime qué clase de Dios tienes tú. Nosotros tenemos todo para ganar. Así nuestras batallas sean muy fuertes, pero el Dios de nosotros es un Dios que nos ayuda a librar todas las batallas. Por allá la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de historias de enemigos que atentaron contra Israel y Dios los puso a matarse entre ellos mismos. Y terminaron matándose entre ellos mismos. Y sonaba un escándalo en medio de la noche y se mataban entre los mismos enemigos allá. Y lo único que le quedaba a Israel era pasar al campamento a recoger todos los despojos sin mover un dedo. Ay, hermano, qué bueno ese Dios que tú y yo conocemos. Deja que Dios pelee todas tus batallas. No te pongas a pelear con nadie. No te le enfrentes a nadie. Pon a tus enemigos, al que te molesta, al que te persigue. Ponlo en la mano de Dios y verás cómo Dios hará cosas magníficas en la vida tuya. Aquí lo único que hay que hacer es conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. Oh, hermano, si lo conocieras. Oh, si conociéramos a Dios. Si supiéramos cómo es que Dios actúa. Nada nos preocuparía, nada, hermano. Nada nos quitaría el sueño, nada nos afectaría. Si tuviéramos una idea más clara de lo que es Dios, de ese Dios de las anormalidades, la vida sería más grande, más linda, más relajada, para disfrutarla, para gozarte, para disfrutar de tantas cosas lindas. El servicio a Dios lo harías con mayor alegría, hasta tus aportes en todos los sentidos para la obra de Dios serían mejores. No estarías criticando, ni murmurando, ni señalando a nadie, ni nada, hermano. Cuando te llegara tu problema, tu enfermedad, tu angustia, todo lo aprenderías a poner en las manos de Dios y a vivir tranquilo y reposado en Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana, aleluya, que levantes tus manos al cielo, a que contemples a ese Dios tan grande. Yo quiero hacerlo ahora, aleluya, yo quiero hacerlo. Llevo unos años conociendo a Dios y cada día lo conozco más. Y cada día me enamoro más de Dios, porque mientras uno más conoce a Dios, más se enamora de Él. Uno no se puede enamorar de lo que no conoce. Y mientras yo más lo conozco, más me enamoro de Él. Y mientras más me enamoro de Él, más quiero seguirlo. Y mientras más lo sigo, más le quiero servir. Y en esta mañana yo quiero ponerme en las manos de Dios. No quiero mirar mis problemas, no quiero mirar mis enfermedades, no quiero mirar mis angustias, no quiero mirar el mundo. Ahora el mundo está metido en una pandemia, en una tristeza. Los hornos crematorios no tienen enfriamiento, entra un cadáver y luego el otro, los cementerios ya nos dan cabida. Las lágrimas, las tristezas, el mundo está en medio de una pandemia terrible, pero tú y yo estamos con un Dios muy grande,
un Dios poderoso, sublime y santo. Por eso, hermano, pongámonos en las manos de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, y deja que la vida siga, porque Dios, el Dios nuestro, es Dios grande y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Dios que yo tengo, aleluya, es un Dios que puede hacer lo que sea. Su obra extraña, su operación extraña, su obra magnífica, su obra que es rara o que sea absurda, no me importa cómo sea, pero Dios lo hace. A mí no me importa si lo que Dios va a hacer es una paradoja o es un fenómeno, o es una curiosidad, o si Dios tiene que alterar lo que altere, o en la cabeza mía no me cabe, eso no importa. Lo que yo sé es que Dios es capaz de hacer cualquier anormalidad. Yo te voy a invitar, hermano, ahí por favor, si deseas, perdóname el atrevimiento, ponte de pie, ahí donde estás, amén, y vamos a poner las manos al cielo, vamos a levantar las manos al cielo y vamos a decirle: Señor, tú eres un Dios demasiado grande. Mi mente, mi cerebro es tan pequeñito que no alcanzo a comprender la dimensión de tu grandeza. Pero con la pequeñez que tengo, Señor, déjame decirte que yo te adoro, que yo te exalto, que yo te glorifico, Jesús, y que pongo mi vida toda en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Padre, no importa la cadena que sea, no importa el vicio que sea, no importa el problema que sea, no importa cuán oscura esté la nube, no importa qué grande sea la tormenta, no importa cuán grande sea la montaña, no importa si el mar está al frente, no importa si hay truenos o relámpagos, no importa la enfermedad que sea. El Dios que tenemos es un Dios grande, maravilloso, aleluya. Y por eso yo te invoco esta mañana, Señor, para que obres en nuestra vida, Padre. Haz el milagro, haz el portento, Señor. Haz tu obra, tu extraña obra, tu operación, tu extraña operación, Señor. Hazlo como tú sabes hacerlo, como tú quieres hacerlo. Mi vida está en tus manos esperando ver tus maravillas. Tú eres el Dios maravilloso, aleluya, el que hace maravillas, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo a mi hermano y a mi hermana en tus manos, pongo a la iglesia en tus manos, pongo a nuestras familias en tus manos, a nuestros hijos, a nuestros padres, oh Padre, nuestros esposos, esposas. En el nombre de Jesús declaro bendición y autoridad para todos ahora. Hermano querido, por favor, acuérdate que tienes un Dios muy, muy, muy grande. Aleluya, tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Cantemos alguna canción ahora. Y mientras se canta la canción, no bajes tus brazos, no dejes de adorarlo. Ahí donde estás, puedes recibir sanidad divina. Ahí donde estás, puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí donde estás, puedes ser salvo en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, vas a recibir y a sentir la gloria de Dios en tu vida. Adóralo, levanta tus manos y cántale al Dios que te salvó, a ese Dios que es más grande que el universo. Aleluya. Ese Dios que hace maravillas en la vida tuya. Que Dios te bendiga, hermano querido. Que Dios te llene de bendición. Aleluya. Acuérdate que el Dios de las anormalidades es el Dios al que un día le entregaste tu vida. Dios te bendiga y Padre.